Está envuelta en su laberinto político. Ahora hay una vicepresidenta. Hasta ayer hubo un presidente que duró 1 año y medio. Vamos a analizar lo que está ocurriendo en Perú y cómo puede esto también impactar en la región y en su inestabilidad política. Presentamos a Las Cosas por el Mundo. Córdoba está cada día más linda. Te invitamos a que nos visites y disfrutes de los espacios que recuperamos para vos. Creamos las supermanzanas para que puedas recorrer cómodamente nuestro patrimonio cultural y religioso. Pusimos en valor la costanera engalanando nuestro río con un corredor magnífico de arte urbano que te va a deslumbrar. Recuperamos nuestro hermoso jardín botánico y el muralismo llenó de colores la ciudad. Córdoba te ofrece a pocos minutos de nuestras hermosas sierras, hoteles y gastronomía de alta calidad. Además, vas a poder disfrutar de eventos artísticos, museos y una importante temporada teatral. Visitanos, vení con tu familia, vení con tus amigos, vení. Córdoba te espera y cada día está mejor. Córdoba Capital, cada día mejor. Gestión Martín Yarzora. Tengo el orgullo de ser peruano y soy feliz y haber nacido en esta hermosa Nosotros tenemos el orgullo de contar con un analista de fuste de las cuestiones internacionales que últimamente está trabajando más de la cuenta. Mariano Sarabian, buenos días, ¿cómo estás, profesor? Hola Guillermo, ¿cómo estás? Un abrazo para todas y todos, ¿cómo andan? Bueno, intentando ver lo complejo que sigue siendo Latinoamérica. Sí, la verdad que sí, y el Perú sobre todo, realmente muy convulsionado. Hay que recordar que muchos expresidentes hoy están presos o suicidados. En el caso de Alan García se suicidó, Fujimori, Toledo, Ollanta Humala, el propio Kuczynski, presos, imputados por delitos de corrupción, etcétera, etcétera. En los últimos 6 años, 6 presidentes. Hay una inestabilidad política que es de origen, de la esencia del sistema político peruano, más allá de los casos puntuales. Ayer Pedro Castillo tenía que ir al Congreso a dar cuentas en un nuevo intento del Congreso de destituirlo y bueno, un rato antes disolvió el Congreso, eso le salió mal y terminó detenido, destituido y con una nueva presidenta, como decías Guillermo. Hay que decir que tanto el Congreso, digamos, dentro de la Constitución el Congreso tiene la potestad de destituir al presidente, eso le llaman vacancia. Lo intentaron 3 veces, ayer era la 4ª vez que lo intentaban. No se sabía si iban a tener los votos suficientes, pero sinceramente nadie entiende lo que hizo Castillo. Se adelantó, se suicidó políticamente. El presidente también por Constitución tiene la facultad de disolver el Congreso, pero en ciertas circunstancias tiene que haber 2 quitas de confianza a distintos gabinetes, tiene que pasar varias cosas que no pasaban en este momento, con lo cual ayer Castillo se salió de la ley, realmente cometió delito, se podría considerar un autogolpe, y lo peor de todo, Guillermo, que incluso quien va a hacer un autogolpe o quien va a hacer un golpe, el caso de Fujimori, por ejemplo, ¿no? Fuera de la ley, un delincuente, etcétera, etcétera, pero tiene una correlación de fuerzas. Ayer Pedro Castillo no midió eso, no tenía de su lado las Fuerzas Armadas, no tenía el pueblo, no tenía el Congreso, no tenía los medios de comunicación, no tenía nada, ni siquiera su propio gabinete, que se separó, se distanció de él, así que bueno, ahora habrá que ver, pero realmente es la enésima crisis política del Perú que no puede salir de esto. ¿Castillo traicionó sus propias bases políticas? Sí, totalmente, me parece que sí, lo hemos dicho en esta columna con vos, Guillermo, varias veces. Él representa la primera vez en la historia del Perú que llega alguien sin tener nada que ver con los factores de poder. Un hombre del profundo Perú, de la sierra, un indio, un maestro rural, un sindicalista de izquierda. Realmente era una oportunidad única, era muy importante, fue muy importante, pero
le costó mucho llegar a asumir el gobierno. Recordemos que el fascismo, el fujimorismo, le endilgaba fraude, por supuesto falazmente, pero esas son excusas. Él de entrada nomás intentó transigir con el poder, transigir con la derecha, no se apoyó en el pueblo, que lo había votado, por lo menos la mitad de los peruanos lo habían votado, y nunca cumplió su programa de gobierno, su programa de campaña, sobre todo la promesa de una reforma constitucional. Recordemos que Perú tiene la constitución de la dictadura de Fujimori, algo parecido a lo que le pasa a Chile. Nunca atinó a decir nada, a concretar eso. Entregó cuestiones de gobierno, entregó ministros, entregó gabinetes, quiso congraciarse con la derecha y así le fue. Dos cuestiones. Una, la sucesión es una mujer de su propio espacio político ideológico. Es relativo, no, él ya no tenía espacio político ideológico, ya no tenía partido, ¿no? El partido Perú Libre se había despegado de él. Prácticamente podríamos decir que no tenía un núcleo de colaboradores fieles. Ella sí era de su gobierno, pero no se podría decir que es de su riñón. El Congreso la usa a ella en este regalo que le da realmente Pedro Castillo. Pedro Castillo, mira, el Congreso estuvo 1 año y medio tratando de destituirlo, y le buscaba la vuelta y no la encontraban. No encontraban tampoco la cantidad de votos suficientes en el Parlamento, que es un Parlamento unicameral. Ayer con lo que hizo le entregó en bandeja al gobierno, realmente hizo todo mal. Probablemente vaya a la cárcel porque son delitos en flagrancia lo que hizo. El Congreso la usa a ella, Dina Boluarte, la nueva presidenta, pero no tiene bancada propia, no tiene un partido propio, así que esto me parece que va a seguir, Guillermo. En su primer discurso quiso o dijo que iba a estar hasta el 2026. Eso a lo mejor es lo que marca la ley, pero en estos casos de tanta crisis política hay que tener en cuenta la legitimidad. A ella no la votó nadie. A Pedro Castillo, habiéndolo votado, nadie lo bancó. A ella, ¿quién la va a bancar realmente? Me parece que lo que se impone en este momento es iniciar un proceso electoral, llamar a elecciones, que no serán dentro de 3 meses, pero puede ser el año que viene o a principios del 2024, y que ese proceso incluya reformas constitucionales. Si no lo hacen, no están entendiendo nada, ni ella, la nueva presidenta, ni los congresistas. La gente no está diciendo qué bien que se fue Castillo, viva el Congreso. La gente está diciendo que se vayan todos. Bueno, una crisis que puede tener coletazos en el resto de la región. Sí, Guillermo, puede tener coletazos. El Perú es un país importante, un país fuerte, grande. Tiene coletazos en Argentina porque hay muchos peruanos y peruanas aquí, pero además lo que más me asusta, ojalá esto se encauce, como te digo, que haya un proceso electoral, que haya una reforma constitucional y que haya propuestas alternativas, digamos, por lo menos democráticas. Si pudieran ser progresistas, mucho mejor, pero por lo menos democráticas. Ahí está Verónica Mendoza, una mujer de centro izquierda que al principio apoyó a Castillo y después rápidamente se distanció, que podría ser una alternativa a toda la partidocracia corrupta, podrida que hay en el Perú, pero me da mucho miedo, Guillermo, que la alternativa que surja sea una Keiko Fujimori fortalecida, potenciada, y eso ni más ni menos es la extrema derecha, el fascismo, y bueno, eso sería dramático para la región, como decís vos. Y lo último, otra vez se percibe que hay una mano negra de la OEA en estas circunstancias, ¿no?
Sí, de la OEA, avalando un Congreso destituyente, antidemocrático, golpista, que hizo todo lo posible para este desenlace, sin justificar en nada a Pedro Castillo. Pedro Castillo hizo todo mal, pero ese Congreso contó con el aval de la OEA y bueno, otra vez se demuestra, más allá de los errores propios, que la derecha no se banca que llegue un trabajador al gobierno, que haya alternativas reales, que en este caso no llegaron ni siquiera a ser reales las alternativas, pero bueno, cuando ganó las elecciones parecía que sí. Así que, y también esto tiene que enseñarle a los gobiernos progresistas que cuando quieren moderarse demasiado y negociar con la derecha, les termina yendo mal, como le fue mal a Lugo, como le fue mal a Dilma, cuando quisieron negociar, atemperarse. La derecha, digamos, no es que se crean, son los dueños de nuestros países desde siempre y no permiten alternativas ni siquiera contrahegemónicas, mucho menos de izquierda o nacionales y populares. Entonces este caso del Perú muestra de nuevo qué derechas tenemos, ¿no? Sí, ahí estás atrapado en una lógica, porque si no tenés una base popular que te sostenga, ves obligado a negociar, pero si negociar son desconfiados los pasos que pueden llegar a dar, con lo cual no hay salida, ¿no? Y la salida es aprovechar el momento en que tenés apoyo popular. Pedro Castillo lo tenía, apenas asumió. En esos primeros meses debería haber dado pasos concretos hacia una reforma constitucional y si no lo dejaban, denunciarlo, construir una legitimidad, ¿no? Creo que algo así hicieron tanto Evo Morales como Rafael Correa y como Hugo Chávez cuando llegaron al poder, sin tener un partido, sin tener digamos, estructura, ¿no? Pero ellos pusieron en juego su propio mandato, eso fue bien visto, y después con un Congreso que le permitiera gobernar, hicieron lo que hicieron. Que después te puede gustar o no, podés estar de acuerdo o en desacuerdo, pero si no caes en eso que decís vos, podés gobernar y si negociás te pasa esto. Es un laberinto, como dijiste al principio, del cual, bueno, solo se sale como Ícaro por arriba. Muchas gracias, Mariano. Como siempre, un lujo tenerte de manera adicional y excepcional en este día feriado, así que te pedimos disculpas por la molestia. No, un gusto para mí, Guillermo, un abrazo y a disposición. Mariano Sarabia, el especialista en temas internacionales, en las cosas por el mundo, la situación de Perú, un pueblo que queremos mucho, muy aliado de la Argentina en la guerra de Malvinas, de los pocos que salió a apoyar a nuestro país, con muchísimos peruanos viviendo en la Argentina, en Córdoba, también hay muchos peruanos viviendo en Río Cuarto y la inestabilidad política que no cesa.